Pues vamos entonces a comenzar esta reunión de la tarde. El estudio de Catecismo Mayor, normalmente por las tardes lo que hacemos es una reunión básicamente de estudio bíblico. Y bueno, pues también es algo parecido también a lo que vosotros hacéis, ¿no? Que hacéis también por las tardes un tiempo más de compartir, edificar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tener este tiempo primero de estudio de la palabra y después podemos abrir un tiempo pues, bien de preguntas, de compartir o para que esté abierto también a la participación, ¿no? Para poder también profundizar de esta manera todos juntos en el contenido. Entonces, bueno, vamos siguiendo este Catecismo Mayor, porque creemos que presenta bien, con justicia, la enseñanza de la palabra. Cada pregunta, pues más o menos se corresponde a un tema en la palabra, en la Biblia. Y estamos pues, estudiando acerca de las doctrinas de la salvación. Hemos estado pues, viendo la regeneración, el llamamiento eficaz, la justificación. La última vez fue la fe que justifica. Entonces ahora vamos a entrar en la próxima pregunta, la pregunta 75, que es la santificación. No sé si tenéis a mano en el móvil o no, algunos lo tendréis, si no, ya lo distribuiremos más adelante. Entonces, sí, de mayor. Pregunta 75. ¿Qué es la santificación? En todo caso yo lo puedo leer, ¿no? La respuesta dice: la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual aquellos a que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos son en el tiempo, por la poderosa operación del Espíritu Santo, quien les aplica la muerte y resurrección de Cristo, renovados en todo el hombre conforme a la imagen de Dios, teniendo puestos en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras, excitadas, alimentadas y fortalecidas, de tal manera que ellos mueren cada día más y más para el pecado y se levantan a novedad de vida. Bien, pues vamos entonces a estar con la ayuda de Dios estudiando brevemente, ¿no? este tema, esta doctrina, sobre todo mirando los textos que nos dan la respuesta a estos textos de prueba, aunque también podemos ver otros más, ¿no? Y ya digo, es una cosa sencilla, ya veréis. Pero creo que este tema es posible que vaya a deparar alguna sorpresa. Es posible que vaya a deparar alguna sorpresa de la manera como se concibe la santificación en el mundo evangélico, ¿no? Ya veremos a qué me refiero. No es nada grave, no es nada, pero tiene mucha importancia y bueno, ya veremos por qué, ¿no? Pero en todo caso, vamos a ver, ¿no? La santificación es una necesidad. Es una necesidad sin la cual no puede haber salvación. ¿Por qué? Porque está basado en Dios mismo. En Dios mismo. Dios es santo, ¿no? Isaías capítulo 6. En capítulo 6 está la visión del profeta Isaías en el templo. Y entonces ve la visión de los serafines, de los santos ángeles de Dios, que se tapan con los ojos, se cubren también los pies con las alas y están clamando continuamente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Se repite hasta 3 veces la palabra santo, y esto es entonces un
superlativo, ¿no? Santísimo, es el Dios santísimo, 3 veces santo. Entonces, nuestra vida con el Señor es la vida de comunión con el Dios 3 veces santo. Y entonces esto significa que hemos de participar de su santidad. Y Dios mismo nos lo pide. Dios nos lo pide. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20 y versículo 7. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificad pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y también en Primera de Pedro, cuando dice: bueno, el texto que dice que 1.15, efectivamente, esta es la voluntad de Dios. 1.15, perdón, sí, estoy en el 2. Sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la vida cristiana del cristiano es participar de la santidad de Dios. Hebreos capítulo 12 también nos está hablando de esto. En el versículo 10: y aquellos ciertamente los padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, participar de la santidad, tener comunión con Él en su santidad. Él es santo, necesariamente tenemos que, por lo tanto, ser santos. Si no se es el santo, por lo tanto, no se tiene participación, no se tiene comunión, no se tiene, por lo tanto, vida espiritual. La vida espiritual es una vida en la santidad de Dios. Entonces, de una manera muy sencilla, esto es muy sencilla, ¿qué es la santidad? La santidad, entonces, se puede ver cómo esta vida cristiana, cómo esta vida con el Señor, cómo esta vida de comunión, esta vida en Cristo, esta vida en el Señor, ¿no? Como dice una y otra vez Efesios capítulo 1, en Él, en Cristo, en Dios, ¿no? Pero, bueno, volviendo entonces, mirando aquí lo que nos dice la pregunta esta 75, si resumimos de una manera muy sencilla lo que se nos dice, ¿qué es entonces la santificación? La santificación la santificación es la obra de la libre gracia de Dios. Vamos a ir por partes, ¿no? Pero el resumen de todo es que ellos son renovados en todo el hombre conforme a la imagen de Dios. La santificación, por lo tanto, es la renovación de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, la renovación conforme a la imagen de Dios. La imagen de Dios, ¿no? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado en justicia y en santidad, tenía la ley de Dios en su corazón, en su alma, y entonces era justo y era santo, tenía comunión con Dios. Todo esto antes de la caída. Y bien, pues entonces la caída se le dio un hachazo, digamos, mortal a la imagen de Dios. El hombre perdió toda justicia, el hombre perdió toda santidad a los ojos de Dios, y entonces está naturalmente en ese estado de condenación. Y la santidad entonces es esta renovación a esa imagen de Dios.
¿no? Bien, pues entonces vemos cómo se relaciona entonces, porque esto es entonces esta obra de salvación, es una parte de la salvación de Dios, ¿no? Hemos estado viendo las otras veces, ¿no?, las doctrinas, ¿no?, del orden de la salvación, pues la regeneración, como Dios nos hace nacer de nuevo, ¿no? Pues la regeneración es el inicio, el comienzo de esta nueva vida, de esta regeneración, de esta santidad, de esa santificación, ¿no? Hemos visto la justificación por la fe. La justificación por la fe sobre todo es un acto legal, por así decirlo, es una declaración de Dios. Dios nos declara justos, ¿no? Y es por la fe, es por la fe. Nosotros pues recibimos esta justicia por la fe y Dios nos declara justos pues cuando nosotros pues depositamos salvíficamente nuestra confianza en Cristo, nuestra fe en Él, ¿no? ¿Vale? Bien, pues entonces vemos la fe es importante. Entonces la fe, que es el medio, el instrumento por el cual somos justificados, pues también tiene una importancia en la santidad, en la santificación, porque es el principio, es el motor, ¿no?, el motor que nos hace avanzar entonces en esta vida de santidad, de santificación. En pocas palabras, no se puede separar la santidad y la santificación de la fe en Cristo. No es aquello de, bueno, pues que alguien puede ser santo sin creer en Cristo. Eso por lo que he contado, ¿no? No hay santidad fuera de Cristo, verdadera santidad delante de Dios. Pero además de esto, nosotros los creyentes, ¿cómo nos aplicamos, cómo avanzamos en la santidad, en la santificación? Centrándonos en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, por una parte, vamos a ver, sí, también, porque nos hemos de esforzar también nosotros. Pero no puede ser sin la fe en Cristo. Si nosotros nos planteamos las cosas y nos esforzamos mucho y nos hacemos un programa muy detallado, pero fallamos en esto, de que no tenemos la mirada puesta en Cristo, vamos a fallar. No vamos a avanzar nada. Porque es en Cristo que avanzamos en la santidad y en todas las salvaciones, el principio y el omega de nuestra salvación, Cristo. Bien, pues entonces vemos esta santificación. La santidad es el estado, la santificación se puede ver este proceso en el cual somos cada vez más santos, ¿no? Pero un pasito más entonces en cuanto a lo que es la santidad y la santificación. La santidad y la santificación significa consagración. Significa que estamos siendo cada vez más consagrados a Dios. Hay una mayor devoción a Dios. Antes de ser creyentes no hay ninguna consagración, ¿no? Vivimos para nuestros propósitos o lo que sea. Y bueno, pues al convertirnos y al tener esta nueva vida en Cristo, pues se van dejando cosas, ¿no?, de la vieja manera de vivir, y entonces pues se va cambiando eso, se va cambiando esto, y entonces nos vamos, digamos, dedicando más a Dios, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera. Entonces la santificación es una renovación, ¿no?, pero en este sentido, ¿no?, de ser cada vez más consagrados a Dios. Es la idea también, como muchas veces se dice, ¿no?, la idea de la santidad en la Biblia es estar separados para Dios, es decir, puestos para Dios, apartados para Dios, ¿sí? Muy bien, pues entonces vamos ahora a ver los textos que, bueno, la frase que aquí se nos dice en la respuesta, los textos donde dice: la santificación es una obra de la libre gracia de Dios
Entendemos, no es por mérito nuestro, es por gracia y libre, soberana del Señor, por la cual aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos son en el tiempo por la poderosa operación del Espíritu Santo, etc. Entonces, la idea entonces aquí es para la salvación, es para los elegidos. Esto es, que tiene lugar en el orden de la salvación, es decir, la santificación es para aquellos que se salvan, es decir, todo aquel que ha sido santificado va a ser salvo, es decir, que no hay ninguno que haya sido verdaderamente santificado por el Señor que se vaya a perder. Entonces es algo para los elegidos, entonces la salvación de ellos es segura. Entonces es una gracia de la salvación. Aquel que ha sido santificado por el Señor no se pierde. No se pierde, no pierde la salvación. Vemos el texto que nos da aquí, es Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos aquí, se está ligando entonces la elección y la predestinación de Dios con la santidad del Dios. Nos ha elegido y nos ha predestinado, ¿para qué? Para que seamos santos. Entonces son solamente los elegidos los que tienen esta santidad y por lo tanto no caen, no dejan de ser salvos. Pero continúa diciendo entonces que a ellos se les aplica la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es importante porque nos está aplicando al final ¿qué es? ¿En qué consiste esta santificación? Pues son, por así decirlo, dos partes, ¿no? La mortificación del pecado y la vivificación del nuevo hombre, ¿no? Utilizando palabras un poco de la Biblia, un poco teológicas. Es decir, es dejar pecado, dejar la vieja vida y pues estar viviendo cada vez más la nueva vida del Señor. Son estos dos movimientos, ¿no? Morir al pecado y vivir para Dios. Morir a la vieja vida, a mi vieja manera de ser, y vivir para el Señor. Y entonces esto, pues, ¿en qué se basa? Se basa en Jesús, en Cristo, en que Él también murió y que Él resucitó. Y entonces vemos, este es el todo entonces de nuestra salvación. Él murió y Él resucitó. Y entonces, de esa misma manera, nosotros morimos al pecado y tenemos nueva vida en Cristo, ¿no? Somos renovados, ¿no? Tenemos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Bueno, pues entonces vemos también en la primera pregunta, en la primera frase, aparte de Efesios 1:4, también está primera de Corintios 6:11, también lo vamos a ver, mejor pues meternos todos y después continuamos. Efesios 6:11, primera de Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, ¿no? La vieja vida, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esto es para mostrar, ¿no?, que es esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Y también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La elección, la predestinación para salvación, mediante la santificación, y también aquí por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien, pues entonces, en cuanto a
a que la santificación y la santidad consisten en estas dos partes: la muerte y la resurrección de Cristo, que nos es aplicado a nosotros. Entonces el texto es Romanos capítulo 6, versículos 4 y 6. Romanos 6, 4 al 6. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Vemos, ¿no?, estos dos movimientos, ¿no?, de la muerte, ¿no?, somos sepultados con Él en el bautismo, y decir, la nueva vida para que andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, bueno, está la muerte, la resurrección de Cristo, y entonces esto en nosotros pues se traduce en mortificación del pecado y la vivificación. Y entonces, bueno, nos tenemos que estar ocupando en eso, ¿verdad? Por ejemplo, para la mortificación, hombre, pues hemos de ver también, por un lado, por ejemplo, el pecado grave, ¿no?, que hemos de aborrecer el pecado, ¿no?, para dejarlo, ¿no?, en la vida de los demás, en la sociedad, en el mundo, pero también en nuestra propia vida, para que dejemos nuestros pecados, ¿no? Hemos de estar también atentos al pecado cuando, digamos, por ejemplo, asoma la cabeza, ¿no? No sé, ver un ejemplo, ¿no?, que tengamos aquí una alergia alimentaria, ¿no? Bueno, pues te comes algún día unas gambas y te pones muy mal, pues entonces ya sabes que tienes que evitarlo, y entonces pues tienes que estar mirando, ¿no?, los productos que vas comiendo, no vaya a ser que tengan rastros de esto, ¿no?, de gamba o de lo que sea, ¿no?, o de gluten, ¿no?, o que contienen rastros o restos de, porque te vas a pasar mal. Entonces, si vemos que hay reacción, ¿no?, que hay erupción cutánea, que nos vemos venir al pecado en nosotros, entonces hagamos atención y no lo sigamos, y hagamos entonces lo necesario para no seguir ese deseo, o sea, con lo que dice la palabra concupiscencia, y entonces pues no sigamos el pecado, ¿no? Y por supuesto, una vez más, la fe en Cristo. La fe en Cristo, que cubre todos nuestros pecados, ¿no? Y la fe en Cristo es la que nos da entonces también este poder para tener una vida nueva que viene de Dios, ¿no? Entonces esto es importante, porque a veces tenemos este remalazo, la tendencia católica romana, no, esto de la santificación pues suena mucho, por ejemplo, a, no sé, a abstenerse, ¿no?, de tener abstinencias, o los viernes no comer carne, o conocía a una creyente que antes de convertirse se ponía garbanzos en la suela del pie para que ese dolor, pues, digamos, ese tipo de mortificaciones que le llaman también, ¿no? O que se dan con el látigo, se pone un cilicio, que es un cinturón con clavos, ¿no? No el cilicio de la Biblia, porque el cilicio de la Biblia es exacto. Pero bueno, entonces quiero decir que eso es lo que la gente tiene, la idea de la santificación muchas veces, ¿no? Sobre todo si hablas con católicos romanos, ¿no? Pero eso de por sí no te va a santificar más. No te va a santificar más, de por sí. Eso no tiene nada que ver, porque no va a la raíz del asunto, que es el pecado, y no va a la solución a la solución del problema, que es Cristo. Es Cristo la solución del pecado. Entonces esto es lo que dice Pablo en Colosenses del capítulo 2 acerca de esas disciplinas, ¿no?, de algunos hombres, ¿no? En el capítulo 2 dice que, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a los preceptos tales como
No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Culto voluntario que significa que Dios no lo ha mandado en su palabra. En humildad y en duro trato con el cuerpo, sí, te tratas duramente, etc. Y puedes incluso a lo mejor asombrar a los demás, ¿no? Dice, mira qué persona, ¿no?, más disciplinada, ¿no? Pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No va a la raíz del asunto. No, de por sí no va al pecado, que es el problema, ni trae la solución, que es poner la fe en Cristo. Bien, pues entonces esto, evidentemente, la santificación supone también una cosa importante, que son los libres del pecado. Los creyentes podemos, digamos, resistir al pecado, que no ha sido regenerado, no, él es esclavo del pecado, que está bajo la condenación. El creyente, pues, ha sido liberado, como enseña Romanos capítulo 6, todo el capítulo, si queréis lo podemos leer al llegar a casa, ¿no? Hemos sido librados de esa corrupción, digamos, para que no seamos esclavos, ¿no? Pero, por otro lado, está Romanos 7. Y si es cierto que hemos sido librados de esa esclavitud del pecado, pero, por otro lado, el pecado está en nosotros, dentro de nosotros, y el Señor no nos lo quita cuando nos regenera y nacemos nuevos. Eso significa que siempre está ahí, siempre tenemos que hacer atención, nos trata de engañar, nos trata de seducir por el pecado. Lo que pasa es que por la gracia de Dios podemos resistirlo, ¿no? Entonces hay ese margen para la santificación, ¿no? Porque si no, siempre lo único que tendríamos que hacer es, pues, estar pidiendo perdón por todos nuestros pecados, pero no habría margen para una vida santificada. Bien, pues entonces continuamos con los acabando. Pues dice quién les aplica la muerte y la resurrección de Cristo, Efesios 4, 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos, esa es la renovación de la imagen de Dios, ¿no? La renovación, esa edificación, esa nos renueva a la imagen de Dios, ¿no? Y Cristo, por lo tanto, también es nuestro modelo perfecto, ¿no?, de la imagen de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿no?, etcétera. Como también nos enseña Colosenses capítulo 2, entonces nosotros somos renovados a imagen de Jesucristo. Pero también una cosa importante, hermanos, y esto muchas veces se suele pasar por alto, que es que la ley de Dios, los mandamientos de Dios también han tenido una parte importante en la santificación. No lo es todo, porque también está la fe en Cristo, y Cristo es nuestro, vemos, somos renovados a su imagen. Pero la ley de Dios también es nuestra obediencia, es el patrón perfecto, ¿no? Entonces, bueno, a algunos les cuesta esto, y entonces, bueno, si estás metiendo para el creyente la ley de Dios, como que le haces apartar la vista de Cristo y entonces te vuelves un legalista. No es esto, ¿no? Porque siempre hemos de tener la mirada puesta en Cristo y la fe en Él, pero también da el Señor los mandamientos a los creyentes para que lo cumplamos. Es la norma perfecta, por tanto, de Dios para nuestra vida. Y la imagen de Dios es la justicia y la santidad. Y bien, pues la justicia son los mandamientos de Dios. Hemos de aplicarnos entonces a los mandamientos de Dios. Y eso también, en buena medida, ¿no?, en eso consiste también nuestra santificación. Bien, pues entonces dice, renovados en todo el hombre conforme a la imagen de Dios. Lo hemos leído, sí, el Efesios capítulo
4, versículos 23 y 24, y dice: teniendo puestos en el corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras. Hechos, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18, ¿verdad? Dice: entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa. No, esto sí que no, primera de Juan 3, 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces vemos ahí, se están juntando estos dos textos. Por un lado, esa simiente de Dios, y por otro lado, el arrepentimiento para vida. Y aquí es lo que decía, que lo mismo esto nos puede dar alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros, los evangélicos, estamos muy marcados por la visión en general del metodismo. ¿Sabéis lo que es el metodismo? Es Charles Wesley, ¿no? El avivamiento metodista del siglo XVIII, Charles Wesley, que era arminiano, profundamente arminiano, ¿no? Y entonces él no creía en la predestinación, la elección, la eficacia de la gracia, de la salvación, etcétera, para los elegidos. Entonces estamos muy influidos en esta visión de la santidad y de la santificación en cuanto al arrepentimiento, y después también en cuanto a la santificación, ¿no? Después lo vamos a hablar aquí, si da tiempo, muy brevemente. ¿A qué digo? En la visión del metodismo, ¿no?, de Charles Wesley, etcétera, el arrepentimiento es algo como algo previo a la santidad, a la salvación. El arrepentimiento, digamos, es como si fuera algo previo también a la justificación. Más bien, el arrepentimiento tiene que ver, en la mentalidad de ellos, con la justificación, ¿no? Como que Dios, siguiendo tu arrepentimiento, entonces Él te justifica, ¿no? Y siguiendo también entonces tu fe, viéndola esta como una obediencia, entonces Él te justifica. Pero vamos, entonces esto ya no es libre gracia de Dios. Él da a consecuencia o en recompensa o en salario. Entonces estamos muy influidos a esto. Y aquí vemos, está diciendo que estamos más bien poniendo el arrepentimiento para vida en relación con la santidad, con la santificación, en el sentido, por lo tanto, de que este arrepentimiento para vida es el primer paso de esta santidad, de esta santificación. Es el primer movimiento de esa santidad. ¿Por qué? Porque al arrepentirte estás pidiendo perdón por tus pecados, los estás dejando para querer y empezar a practicar los mandamientos de Dios y su voluntad. Y entonces vemos, lo que va a seguir después en la vida cristiana va a ser lo mismo, ¿no? Ir dejando las cosas viejas y vivir las cosas nuevas del Señor. Entonces vemos, por eso es el primer movimiento. Todo lo que viene después es el mismo patrón del arrepentimiento para vida. Por eso decía Lutero en la primera tesis de la 95, que cuando el Señor o Juan el Bautista decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, él quería decir de que toda nuestra vida como creyentes ha de ser una vida de continuo arrepentimiento. Entonces nuestra santidad
Y nuestra santificación está en el patrón del arrepentimiento para vida. Y es de esta manera que entendemos lo que dice el apóstol, ¿no? En Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿no? De la misma manera que recibisteis, ¿no? De la misma manera que fue sentido el movimiento, de la misma manera que pusiste vuestra fe primeramente en el Señor Jesucristo y os arrepentiste de todos vuestros pecados, pues tenéis que andar en Él. De igual manera. Esto es una cosa, la otra, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, ya es en cuanto a la visión de la santidad de la segunda experiencia, ¿sabéis? ¿Qué es esto de la segunda experiencia? Como eres creyente, te has convertido, pero te hace falta, eres todavía un creyente carnal. Para ser un creyente verdaderamente espiritual, tienes que dejarlo todo, una segunda experiencia de conversión. Es como una conversión de los ya convertidos, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, nos ha influido mucho en el mundo evangélico, en el mundo pentecostal, en el mundo carismático, ¿no? Están los creyentes que no tienen el Espíritu y están los creyentes que después reciben el Espíritu y eso se ve en el hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero es una visión que tiene su origen en el metodismo, en Charles Wesley, y no es esto la enseñanza de la Reforma y también creemos en la enseñanza de la Biblia, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver si podemos acabarlo. Lo que nos dice, teniendo puestos en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y todas las gracias salvadoras, lo hemos visto, y dice, excitadas, aumentadas y fortalecidas. Es algo, por lo tanto, progresivo. La santidad es una obra progresiva, continua. Nos da entonces los textos bastantes. En Judas, versículo 20, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, en Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Vemos, esta obra es continua, todo lo que nos dure de vida. Y también vemos en el versículo 11 y 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. En Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, Efesios 3, 16, 19, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y por último, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y bueno, pues vamos a ver ya la última frase. Dice, de tal manera que ellos mueren cada día más y más al pecado y se levantan a novedad de vida. Esa mortificación y esa vivificación. Dejar el pecado y vivir la nueva vida en Cristo. Y dice que es cada día más y más. Es progresiva, ¿no? Significa que no somos así de golpe, ¿no? Como en plan segunda experiencia, es una obra continua toda nuestra vida, ¿no? Y vemos entonces dos textos, Romanos 6, versículos 4, 6 y 14. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos, hemos sido libertados de esa esclavitud del pecado. Entonces, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de obedecer y de avanzar y crecer en esa santificación. Y Gálatas, pues, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucificado, han puesto a muerto, han mortificado, vemos la crucifixión, ¿no? Lo vemos incluso en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado, entonces ya no vivo yo, ¿no? Sino vive Cristo en mí. Somos crucificados en cuanto al pecado, pero después vive Cristo en mí, vivificados, la nueva vida en Cristo. Pues esto es algo importante porque, a ver, vemos de esta manera la justificación y la santificación no están mezcladas como en el papismo. Ellos no ven claramente la diferencia, la distinción entre lo uno y lo otro, entonces claro, pues entonces necesitan siempre hacer obras para ser justificados, pero no, somos justificados por la fe y después nuestra fe también está activa para nuestra santificación, pero no depende de nuestra justicia, de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo. Y después las obras siguen, la santificación sigue. Y también eso nos libra de errores. Por ejemplo, mirad, ¿qué pasa si alguno cree en el lecho de muerte? Y se arrepiente del lecho de muerte. Ha vivido una vida de pecado, completamente apartado. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa persona realmente se salva, va a la presencia de Dios. Sí, ¿verdad? Sabemos que el católico romano te va a decir que no, porque él ha creído, pero no ha tenido una santificación suficiente, ¿no? Entonces se inventan el purgatorio, ¿no? Para que ahí se vaya santificando, ¿no? Unos cuantos decenas de miles de años, y entonces no se sabe cuándo saldrá de ahí, ¿no? Pero quiero decir, es una cuestión, ¿no? Se puede decir teológica, ¿dónde fue el santificado? Pero, a ver, la cuestión es, primeramente, si él ha sido regenerado, él ha recibido nueva vida. Ha recibido nueva vida de Dios, del Espíritu Santo. Y si él se ha arrepentido y ha verdaderamente confiado en Cristo, entonces él ha sido justificado por la fe. Pero fijémonos, si él se ha arrepentido de sus pecados, él ha sido santificado. Porque el arrepentimiento es el inicio de esta santificación. Y ha sido santificado. En su persona, por supuesto, no es, digamos, perfectamente santa, pero como el cristiano después de 50 años de convertido tampoco lo será cuando vaya a la presencia del Señor. Por eso dice Hebreos 12, los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros espíritus, los espíritus de los justos que han creído y han sido santificados, más o menos, ¿no? Pero son hechos perfectos cuando se presentan a la presencia del Señor. Una obra ya que el Señor completa esa santidad de nuestros espíritus en lo que todo tiene que ver con nuestros espíritus, pues ya son hechos perfectos. Y sus personas, por supuesto, son aceptas por Jesucristo, por su obra perfecta para con nosotros. Pues que el Señor bendiga pues esta enseñanza. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis decir algo, alguna participación, ¿cómo lo veis?